Buenas noches. Buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Ok. Buenas noches, profes y señoras, se le Buenas escucha muy noches, bien. profe Patricia. Buenas noches, estudiantes. Perfecto. Sí, apenas acabamos de empezar. Sí, no se preocupen. Bueno, esperamos 2 minutos, ¿sí? Para que terminen de conectarse sus compañeros para que podamos dar inicio. Buenas noches a todos y esperamos un momentico. Gracias. Bueno, bienvenidos. Buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos esta noche para desarrollar la webconferencia de la unidad 3, tarea 3, aplicación teoría de conjuntos. ¿No? Esta es la última unidad del curso. Quienes van a estar esta noche en la presentación, la profe Patricia Beltrán y mi persona, Mabel Tupaz. La profe Patricia me va a colaborar si hay alguna duda, si en el chat, sí, para ir resolviendo, de ser necesario, alguna inquietud. Perfecto. Bueno. Vamos a dar inicio, entonces estamos grabando esta webconferencia. Posteriormente se compartirá el link de la grabación para que ustedes puedan revisar, ¿sí?, la información y la temática que se brinde en este encuentro. Muchas gracias, profe Patricia, y estamos pendientes de cualquier novedad o inquietud que tengan los estudiantes. Bueno, para esta noche tenemos una agenda, ¿sí? Las temáticas que se van a desarrollar. Tenemos primero una revisión de la teoría de conjuntos, ¿sí? Definición de conjunto, clasificación de conjuntos por extensión y por comprensión, clases de conjuntos, finitos, infinitos, el conjunto vacío, el conjunto universal. Operaciones entre conjuntos, tenemos las operaciones unión entre conjuntos, diferencia, complemento, intersección, diferencia simétrica. También tenemos como objetivo la revisión general de la guía de actividades. Vamos a desarrollar o a presentar algunos ejemplos de los ejercicios planteados en la guía de actividades del ejercicio 1, determinación y clases de conjuntos, del ejercicio 2, representación de conjuntos, el ejercicio 3, operaciones entre conjuntos, y el ejercicio 4, aplicación de la teoría de conjuntos. Con la temática que se desarrollará en este encuentro, ustedes van a complementar la información para desarrollar la guía de actividades contemplada para la unidad 3. Recuerden que deben participar en el foro y seleccionar una letra para presentar sus aportes. Bueno, en la primera parte, aplicación en la teoría de conjuntos, bueno, el concepto de conjunto
recordamos que un conjunto es un grupo o una colección de objetos, símbolos o entidades bien definidas que comparten entre sí características y propiedades semejantes. Cada objeto se denomina, por ejemplo, A, B, C, ¿sí? Y lo vamos a encontrar encerrado entre llaves, corchetes o paréntesis. Tenemos el ejemplo, si T es un conjunto, ¿sí? Tenemos que los conjuntos se designan con letras mayúsculas. T es un conjunto, la notación X pertenece a T, significa que X es un elemento de T. La notación X no pertenece a T. Perdón, a ver, me confirman si me están escuchando mejor allí. María, ¿sí? Ok, gracias. Retomamos. La notación X no pertenece a T, significa que X no es un elemento de T. Observamos el siguiente ejemplo. Miren, el conjunto T es igual a, entre corchetes, tenemos los elementos de este conjunto. En este caso, tenemos números, el 2, el 4, el 6 y el 8, ¿no? Cerramos corchetes. Tenemos este conjunto y también lo podemos representar de manera gráfica con un diagrama que lo conocemos como diagrama de Venn. Tenemos que este conjunto se encuentra dentro de un triángulo, un rectángulo, puede encontrarse, sí, independientemente, el conjunto T, una circunferencia, e internamente encontramos a cada uno de estos elementos. En este caso, números pares entre el 2 y el 8. ¿Cómo se expresan esos conjuntos? Esta parte es importante para el desarrollo del ejercicio de la guía de actividades. La descripción verbal, que es la lectura que se realiza, tenemos el conjunto de los números naturales pares menores que 15. Recuerden que cada conjunto identifica propiedades y características. Esta descripción verbal debe ser precisa. Bueno, tenemos números naturales pares menores que 15. Por extensión, tenemos que se presenta la lista entre llaves de todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, para el conjunto A es igual a corchetes 2, 4, 6, 8, 10, 14. ¿Sí? Se presenta cada uno de los elementos de ese conjunto. Esa es la forma de expresarlo por extensión. Por comprensión o en forma constructiva, se nombra una característica, propiedad o regla común de los elementos. De manera general, ustedes pueden observar que encontramos que son números pares, ¿sí? Pero hay una limitación entre el 2, bueno, y el 14, miren. Por comprensión, tenemos entonces que lo vamos a denominar como el conjunto A es igual a, paréntesis, X, tal que X, ¿no es cierto? Es un número natural par, pero aquí viene una característica así que tiene que cumplirse y es que debe ser menor que 15. Bueno, tenemos entonces la descripción por extensión y por compresión. Este es uno de los ejercicios que se pide desarrollar en la guía de actividades. Ok, perfecto. Sí, Patricia, la profe, nos hace la observación. Aquí, sí, nos hace falta el número 12, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. La representación gráfica, recuerden, entonces consiste en identificar cada uno de los elementos en una
gráfica una circunferencia. Tenemos este ejemplo, miren, cada uno de los elementos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Si ustedes hacen este ejercicio, ¿sí? O esta representación gráfica por extensión, ¿cómo quedaría? Pueden ir escribiéndolo y la profe les puede ir revisando, ¿sí? Ustedes fácilmente pueden revisar por extensión, ¿sí? Se enlista entre corchetes o entre llaves cada uno de los elementos y por comprensión se nombra la característica, ¿sí? Tranquilamente, perfectamente ustedes pueden tener las tres representaciones, ¿sí? Incluida la representación gráfica. Clases de conjuntos. Tenemos que encontramos el conjunto finito, tiene un número limitado de elementos. Ok. Tenemos dos conjuntos, conjunto A y conjunto B, donde X, bueno, el conjunto A, tal que X es el número de estudiantes del curso de lógica matemática. Y el conjunto B, X, tal que X es el número de estudiantes de una universidad, ¿sí? Son conjuntos finitos porque podemos contar, ¿sí? Tenemos un número limitado de elementos. Bueno, en el caso de estudiantes del curso de lógica matemática, que puede ascender entre, bueno, 3.000 a 6.000 estudiantes o por grupos de estudiantes, ¿sí? Un número finito. Para el caso del conjunto infinito, encontramos que no los podemos contar. Tenemos el conjunto n, entre corchetes, x tal que x son los números impares, ¿sí? Esta descripción es muy general, ¿sí? Muy amplia. Números impares y no me especifica, ¿sí? No un rango dentro del plano, por eso no podemos contarlo, ¿sí? Sería un conjunto infinito, ¿sí? El conjunto C, tenemos entre corchetes 0, 3, 6, 9, 12, 15, ¿sí? Y puntos suspensivos, bueno, quiere decir que puede continuar describiendo números o elementos de este conjunto C. ¿Sí? Son dos ejemplos, ¿sí? No, son dos ejemplos que se presentan para conjuntos infinitos. Bueno. Clases de conjuntos. Conjunto vacío o nulo, ¿sí? Es el conjunto que no tiene elementos y se simboliza con corchetes sin ningún elemento, ¿sí? Descrito internamente o con el símbolo vacío. Ejemplo, X o el conjunto A, perdón, es igual a X tal que X es el número de mujeres mayores de 500 años que aún viven. Bueno, en el caso real, pues sabemos que no hay una persona que pueda llegar a vivir tantos años. ¿Sí? También lo podemos representar como A es igual a el símbolo vacío. O sea, no hay ningún elemento, ninguna mujer, ninguna persona que tenga esa edad. El conjunto universal. Perdón. Es aquel que está formado por todos los elementos que se están estudiando en un determinado momento. Por ejemplo, ¿sí? Un conjunto universal. Perros, gatos, ¿sí? Gallo, vaca, toro, cerdo, bueno, 3 puntos, ¿sí? Podemos identificar muchos más animales, ¿sí? Por decirlo así, dentro de este conjunto universal. Lo designamos con un rectángulo, ¿sí? Y la letra que se utiliza para este conjunto es la U mayúscula, ¿no? Este sería un conjunto universal. Dentro de este conjunto van a entrar otros subconjuntos, los denominamos subconjuntos, por ejemplo, encontrando una diferencia entre
estos elementos que describimos en el conjunto universal, ¿sí? Perros, gatos, bueno, hay una diferencia entre ellos. Algunos son felinos, ¿sí? Otros son, puede ser domésticos, ¿sí? Bueno, entonces podemos encontrar otros subconjuntos, pero todos ellos van a estar dentro de un conjunto universal. A ellos los llamamos subconjuntos, miren. Si cada elemento del conjunto A es también un elemento del conjunto B, ¿sí? Se simboliza como A, ¿sí? Pertenece a B. Quiere decir, pertenece o está incluido en B y se lee. A, miren, hay tres formas de leerlo. A es un subconjunto de B, ¿sí? A está contenido en B o A pertenece en B. ¿Cómo lo podemos representar de manera gráfica? Tenemos aquí, miren, ¿sí? Una circunferencia, ¿sí? En este caso el conjunto B es más grande, ¿no? Y el conjunto A está incluido dentro del conjunto B, ¿sí? Es un subconjunto del conjunto B. Si existe por lo menos un elemento de A que no pertenece a B, ¿sí? Tiene que ser claro esta observación. Al menos un elemento que no pertenece a B, se dice que A no está contenido en B, ¿sí? ¿Cómo se simboliza? Tenemos A y el símbolo, ¿sí? Que utilizábamos con una línea diagonal. ¿Cómo lo representamos de manera gráfica? Tenemos, miren, ya tenemos los dos conjuntos, pero separados porque no hay ningún elemento de A, ¿sí? Que pertenezca a B. Tenemos este ejemplo, miren, el conjunto A es igual a los números, bueno, 12, 4, 6, 8 y 7, ¿no? El conjunto B me dice que hay un X, bueno, tal que X es par. Podemos ver que aquí, bueno, 1, 2, ¿sí? 4, 6, 8, 7, ¿sí? Al menos hay un elemento que no pertenece a B, que en este caso sería el número impar, ¿sí? 7, ¿sí? Miramos 12, 4, 6, 8, son pares, ¿sí? Pero hay un elemento adicional que es 7. Por lo tanto, eso me permite inferir que el conjunto A no es subconjunto de B. Y lo representamos separados porque no hay elementos, perdón, comunes, ¿sí? De A para el conjunto B. Los conjuntos disyuntos. Cuando dos conjuntos no tienen ningún elemento en común. Bueno, ningún elemento en común. Ejemplo, tenemos el conjunto A es igual a, B, C y D. Y el conjunto B tenemos E, F, G y la letra H. Los dos conjuntos no tienen ningún elemento en común y lo representamos como A, ¿sí? No es subconjunto o no pertenece a B, y B no pertenece a A. Ningún elemento en común, ¿sí? Ninguno. Subconjunto propio. Se dice que A es subconjunto propio de B si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, o si A pertenece a B y B pertenece a A. Este hecho se simboliza, tenemos ya aquí el símbolo sí que utilizábamos para la inclusión con una línea, ¿sí? Debajo o subrayado. Tenemos que A es subconjunto propio de B, ¿sí? Se lee entonces. Ejemplo, el conjunto A es igual a X, ¿sí? Tal que X, o hay un X, son todos los estudiantes del programa de la SBTI, de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. El conjunto B, Ingeniería Industrial,
ingeniería de sistemas, diseño industrial, tecnología en automatización electrónica. Bueno, y aquí pues hay muchas más carreras, ¿sí?, que podemos enlistar. Se puede afirmar que tanto el conjunto de A, ¿sí?, pertenece a B o está incluido en B, y B está incluido en A, ¿no? El símbolo, entonces, ¿sí?, subrayado. El cardinal de un conjunto. Esta parte también es importante que lo tengan muy en claro porque hace parte de los ejercicios de la guía de actividades. Para un conjunto A, llamamos cardinal de A al número de elementos que posee A, ¿sí? Al número de elementos, o sea que vamos a contar esos elementos. Se expresa card de A o bien n, esta n es minúscula, de A. Ejemplo, si tenemos el conjunto A, ¿sí?, por extensión, miren, se describen cada uno de sus elementos. León, mono, águila y loro. Si contamos, tenemos, ¿sí?, león 1, mono 2, águila 3 y loro 4. 4 elementos. El cardinal de A sería igual a 4. Para el segundo ejemplo, en el conjunto B, águila, loro y tigre, ¿sí?, 3 elementos. El cardinal sería n, cardinal de B igual a 3. Cuando tenemos dos conjuntos A y B, con una cantidad finita de elementos, se tiene la siguiente propiedad para la cardinalidad, ¿no? Si tenemos el ejemplo, el conjunto A, 6 y 9, el conjunto B, 9 y 11. Aquí tenemos la representación gráfica o el diagrama de Venn, ¿no? Y hay un elemento en común, en este caso, el número 9. ¿Cómo representamos la cardinalidad? Tenemos, ¿sí? Para ello aplicamos la operación cardinal de A unión B. Va a ser igual al cardinal de A más el cardinal de B menos, ¿sí? Esta es una operación de diferencia. El cardinal de A intersección B. Para el ejemplo que presentamos tenemos que el cardinal de A sumamos, ¿sí?, los dos elementos que tiene, o sea, 6 más 9, 15, más, como me pide la fórmula o la operación, el cardinal de B. El cardinal de B sería 9 más 11, 20, menos el cardinal de la intersección. Bueno, ahora vamos a mirar las operaciones, ¿sí?, de A intersección B, que sería 9. Al hacer la operación matemática tenemos que el cardinal sería igual a 20 de la unión de A y B. Pasamos a las operaciones entre conjuntos. Tenemos la primera, que es unión de conjuntos. La unión de dos conjuntos A y B, que se escriben, mire, A unión, tenemos la U mayúscula, unión B, son todos los elementos de A con todos los elementos de B, ¿sí? Todos los elementos de A y los elementos de B. Se define como el conjunto formado por los elementos comunes y no comunes. Bueno, entre los dos conjuntos tenemos simbólicamente A unión B es igual a, ¿sí?, X, ¿sí?, un X que pertenece a, o, ¿sí?, aquí tenemos este símbolo, ¿sí?, o, X que pertenece a B. O sea, pueden pertenecer a cualquiera de los dos, ¿sí?, y van a corresponder a la unión de A, unión B, ¿sí? Tenemos el ejemplo, miren, o una especificación. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, la unión se representa de la siguiente forma. Sean los conjuntos, ¿sí? Aquí tenemos el conjunto universal, ¿sí? X, ¿sí? X pertenece a las letras del alfabeto, ¿sí? Van a ser todas las letras del alfabeto, sería el
universo o el conjunto universal. Tenemos dentro de este conjunto dos subconjuntos, el conjunto A, al cual pertenecen únicamente las letras A, B y C, ¿sí? Y el conjunto B, al cual pertenecen la letra A, D, E y la letra F, ¿sí? Podemos observar que hay unos elementos, que se encuentran en común, ¿sí? Tenemos entonces la unión o la operación A unión B correspondería a la suma, ¿sí? O a la recolección de todos los elementos de A y los elementos de B, ¿sí? A está tanto en A como en B, ¿sí? Pero no se debe repetir, ¿sí? Es el mismo elemento. B, C, D, E y F. Tendríamos entonces la operación de unión entre conjuntos. Esta unión se puede representar o tiene tres formas de representación, ¿sí? De acuerdo a los diagramas de Venn, ¿sí? Dependiendo de si hay elementos en común o no hay elementos en común. En la primera figura, la figura 11, tenemos el elemento A, si es un ejemplo, ¿sí? Y el elemento B. Cuando no hay elementos en común, ¿sí? Los tenemos sombreados los dos conjuntos, porque sería la unión, ¿sí? Pero están separados, ¿sí? Las dos circunferencias o los dos círculos, A unión B. Y en el caso de que existan elementos en común, la manera de representarlos, ¿sí? Las dos circunferencias, ¿sí? Se conectan y quedarían los elementos que tengan en común los dos conjuntos. Y la tercera forma sería cuando A, ¿sí? O uno de los conjuntos esté o pertenezca al otro conjunto. En este ejemplo se puede leer que A, ¿sí? Unión B o A pertenece al conjunto B. Intersección de conjuntos. Para esta operación, ¿sí? Se utiliza la U invertida, ¿sí? Y tenemos que se define como el conjunto formado por los elementos comunes de A y B, ¿sí? Es decir, los elementos de A que también pertenecen a B. A intersección B tenemos X, ¿sí? Donde X pertenece a A y X pertenece a B. Tenemos unos ejemplos, ¿sí? Y hay unas características. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, la interacción se representa de la siguiente manera. Bueno, miremos. Sean los conjuntos. El conjunto universal, bueno, me identifica a las letras A, E, O, R y S. ¿Sí? Sería el conjunto universal. Tiene dos subconjuntos, el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A representado por los elementos A, E, la letra O, y el conjunto B por las letras R, O, S y A. ¿Sí? Para determinar entonces la intersección, miramos cuáles elementos tienen en común A y B. ¿Sí? Tenemos la letra A, ¿sí? La E no se encuentra en B, la O se encuentra en A y en B. La R y la S se encuentran solamente en B. Por lo tanto, los dos elementos en común solamente son las letras A y la letra O. Sería A intersección B. Tenemos otro ejemplo, sean los conjuntos. Tenemos este conjunto M, ¿sí? Un conjunto F, un conjunto G y un conjunto H. Podemos hacer operaciones entre cada uno de estos o pares de conjuntos. M intersección F, G intersección M, F intersección H, ¿no? Podemos verificar M intersección F, ¿sí? Revisamos cada uno de los elementos de este conjunto con F.
¿sí? Paralelamente podemos hacer una revisión y podemos encontrar que los elementos en común son el número 3 y el número 6. Se corresponde a la intersección. Entre los conjuntos G y M, ¿sí? Tenemos nuevamente el número 3, el 6 y el número 9. Y para la intersección F, H, miren, podemos ver que 2, 3, 4, 5, 6 y los elementos del conjunto H continúan después del 6, 7, 9, 10 y 14. Por lo tanto, no hay elementos en común y lo denominamos un conjunto o esta operación de intersección vacío. Cuando hay elementos en común o cuando no se presenta ningún elemento en común, los diagramas, ¿sí?, de Venn para las representaciones gráficas también tenemos dos opciones. Cuando no hay elementos en común, ¿sí?, miren, no hay ninguna en la primera imagen que estoy presentando, la figura 14, ¿sí? No hay parte sombreada porque no hay elementos en común y A y B están separados, ¿sí? Pero se habla de la intersección. En este caso sería ningún elemento conjunto o la intersección sería vacío. Para la figura 15 tenemos el conjunto A y el conjunto B, ¿no? En este caso, ¿sí? Representa que sí hay elementos en común entre estos dos conjuntos, ¿sí? Por lo tanto, la interacción se representa de manera gráfica, ¿sí?, con una zona sombreada. Diferencia entre conjuntos. La diferencia de dos conjuntos A y B, que se escribe A menos B, ¿sí? Se define como el conjunto formado por los elementos de A, ¿sí? Aquí el primer conjunto que se identifica es A, entonces sería los elementos, ¿sí?, que contienen o que están contenidos en A, pero que no pertenecen a B, ¿sí? A menos B. Tenemos que hay un X, ¿sí?, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo, cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, ¿sí? La diferencia se representa de la siguiente manera. Sean los conjuntos, miren, el conjunto universal, tenemos estas letras, ¿sí?, del abecedario, y tenemos estos dos subconjuntos, el conjunto A, B, C, D y E, y el conjunto B, A, E y O. En este caso, la representación, ¿sí?, por diagramas de Venn, ¿sí?, ya identificamos que hay elementos en comunes, ¿sí?, pero la operación que nos solicita es A menos B. Por lo tanto, vamos a tener sombreados solamente los elementos de A, ¿sí?, pero que no pertenecen a B, ¿sí? Las letras A y E pertenecen a B, por lo tanto no entran en la zona sombreada. ¿Cómo lo podemos representar? Entonces, más claramente, todos los elementos de A, pero que no pertenecen a B. Lo opuesto sería B menos A. Tendríamos en ese caso, ¿sí?, que sombrear la parte del conjunto B, quitando la intersección entre A y B. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, la diferencia se representa de la siguiente manera, ¿sí? Si tenemos el conjunto universal y dentro de este el conjunto A y el conjunto B, ¿no? El conjunto A tenemos números pares y en el conjunto B tenemos números impares, ¿sí? No hay intersección entre ellos, o sea, no hay elementos comunes, por lo tanto, si A le quito B, sería igual a A, ¿sí? Porque no hay ningún elemento de A
que también pertenezca al conjunto B. La diferencia simétrica. En este caso, ¿sí? La diferencia simétrica es igual a un conjunto de operaciones. Se escribe como A, un triángulo, ¿sí? B. Y se define como A diferencia simétrica de B es igual a, entre paréntesis, esta primera operación, A unión B, ¿sí? Menos o la diferencia de la operación A intersección B, ¿sí? Esta operación completa corresponde a la diferencia simétrica. Es decir, son los elementos que pertenecen a los o a alguno de los conjuntos sin pertenecer a ambos a la vez, mire, ¿sí? La representación o cuando tenemos dos conjuntos, ¿sí? Que tienen elementos en común, la diferencia simétrica la vamos a representar de esta manera. Miremos el ejemplo. Tenemos el conjunto universal, dentro de él el conjunto A y el conjunto B. Para cada uno de ellos ya podemos ir observando que hay elementos en común, ¿sí? Por eso en la representación tenemos, ¿sí? Que hay una intersección y la operación que me pide es la diferencia simétrica, ¿sí? Por lo tanto, encontramos que va a corresponder, ¿sí? A todos los elementos de A y B menos los elementos de la interacción entre A y B, como me dice el enunciado, ¿sí? Son los elementos que pertenecen a algunos de los conjuntos A y B sin pertenecer a ambos a la vez, o sea que quitamos la intersección, ¿sí? En este caso sería 3 y 5. Y sombreamos lo que está por fuera de esa intersección, miren, ¿sí? Puede ser el conjunto A y B, y la diferencia simétrica va a ser todo lo que esté, ¿sí? Incluido el conjunto universal, ¿sí? Menos esa interacción o los elementos que estén en común entre los dos conjuntos. El conjunto complemento. Dado el conjunto, ¿sí? Si ya tenemos que el conjunto A pertenece al universal, ¿sí? O al universo, se define el conjunto complementario de A, que se escribe A, C como superíndice, el cual está formado por los elementos que pertenecen al conjunto universal, miren, pero no pertenecen a. Tenemos A, ¿sí? Superíndice C o A, coma, ¿sí? Es igual a X, donde un X pertenece al conjunto universal y, ¿sí? X no pertenecen a A, miren. El conjunto, en este caso, sí, complemento. Cuando tengamos, por ejemplo, en el conjunto universal, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tenemos el conjunto A. Tenemos que hay algunos elementos, ¿sí? Del conjunto universal que se encuentran en A. Y el complemento va a ser todo lo que le falta a A, ¿sí? Para ser el conjunto universal, ¿sí? Por eso sombreamos, ¿sí? Todo lo que se encuentra por fuera del conjunto de A, ¿sí? Por fuera. No hace parte del conjunto A, ¿sí? Serían 2, 5 y 6. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos, ¿sí? De operaciones, miren. A es igual a el conjunto universal menos A, ¿sí? Identificamos, ¿sí? El conjunto universal y aquí tendríamos la interpretación gráfica, ¿sí? Del universal menos A. Quitamos todo lo que está contenido en A en el ejemplo A. En el ejemplo B, ¿sí? Quitamos entonces toda la información que está contenida en el conjunto, sí, internamente, y sombreamos lo que se encuentra por fuera del subconjunto, ¿sí? Para el ejemplo C también, ¿sí? Tenemos
otros enunciados y también sombreamos lo que le hace falta, ¿sí?, al conjunto C en este caso para hacer el conjunto universal. Recuerden que los conjuntos reciben cualquier letra en mayúscula. Puede ser A, B, ¿sí?, o C. Aquí tenemos o presentamos una tabla en resumen, ¿sí?, de las operaciones entre conjuntos, ¿sí? La forma simbólica, la descripción, la forma simbólica y la forma gráfica, ¿sí?, de acuerdo al diagrama de Venn. La unión, recuerden, ¿sí?, donde X pertenece a A o X que pertenece a B. Entonces, sombreamos todas, ¿sí?, la sección de los dos conjuntos, tanto A como B. En la intersección solamente corresponde a los elementos que están en A y que están en B. Sombreamos solamente la intersección, o sea, los elementos en comunes. Para la diferencia, encontramos que corresponden los elementos que están en A, ¿sí?, cuando tenemos A menos B, ¿sí?, pero no están en B. Si se presenta B menos A, entonces la parte sombreada sería B, ¿sí?, quitando los elementos que están en A. La diferencia simétrica corresponde a un conjunto de operaciones, ¿sí?, la unión de A y B menos la intersección de A y B, ¿sí? Sombreamos entonces todos los elementos que están en A y B menos, ¿sí?, los que se encuentran en A y B a la vez. Y el conjunto complemento, que hace referencia, ¿sí?, a todos los elementos que le hacen falta a A para ser el conjunto universal en este caso, ¿sí?, o que tiene el conjunto universal. Bueno. En la parte final, entonces, vamos a hacer una revisión general, ¿sí? Voy a empezar con la primera parte y luego la profe Patricia continuará con esta sección. Una revisión general de la guía de actividades, se le recuerda entonces, ¿sí?, esta actividad, ¿sí?, de tipo de actividad individual. El puntaje máximo son 150 puntos, pero están distribuidos en dos actividades. Una que es el desarrollo de los ejercicios y otra parte que hace referencia a la sustentación. La actividad inició el lunes, ¿sí?, 7 de junio y finaliza el 18 de julio. Pero esta fecha corresponde, la fecha de finalización corresponde a la actividad total, ¿sí? La actividad para participación en el foro, ¿sí?, tiene solamente se consideran las 3 primeras semanas, por eso es importante que ustedes hagan sus aportes. Bueno, al ingresar a este foro, ¿sí?, al foro de discusión de la unidad 3, tarea 3, aplicación de la teoría de conjuntos, ustedes van a encontrar toda la información y las observaciones para el desarrollo. Se maneja la misma didáctica de las anteriores unidades, ¿sí? Deben seleccionar una letra. Recuerden revisar los aportes, pues sobre todo la selección de sus compañeros previamente, para no desarrollar un trabajo o adelantar un trabajo que después no va a poder ser considerado. Por lo tanto, primero revisar los aportes o la selección de sus compañeros, ¿sí? Se selecciona la letra, lo publican en el foro, ¿sí? Y para cada letra se debe desarrollar 4 ejercicios en los cuales se espera que hagan sus aportes para recibir una realimentación a tiempo. Bueno, ¿en qué consiste el ejercicio 1? ¿Sí? Desarrolla o aborda la temática determinación y clase de conjuntos. Tienen 5 enunciados o 5 letras, recuerden seleccionar una, ¿sí? Y publicarlo en el foro, por favor, ¿sí? Aquí tenemos una representación de unos conjuntos. ¿Qué se debe o qué se pide solucionar?
Primero, se pide determinar por extensión el conjunto, ¿sí?, que se representa o que ustedes seleccionaron. Segundo, me regalan por favor un momentito. Bueno, apreciados estudiantes, entonces tengamos presente que en nuestro primer ejercicio, allí nos indican 3 puntos. Primero debemos Bueno, qué pena determinar. con ustedes, es que nos encontramos pues en nuestras respectivas casas por el momento y entonces hay alguna eventualidad, sí, tenemos en este caso o los bebés o los niños, sí, o las mascotas, qué pena, continúo, Listo, profe, qué pena con tranquilo. ustedes, me disculpo. Bueno, para este ejercicio, sí, se pide en el primer punto determinar por extensión el conjunto. Recuerden que hay dos formas, de representarlo, por comprensión y por extensión. El segundo punto, hallar el cardinal del conjunto, ¿sí? Ya miramos un ejemplo. Y el tercer punto, identifique qué clase de conjunto es. En este caso puede ser finito, infinito, unitario, ¿sí? Vamos a mirar entonces un ejemplo. Sea el ejercicio que ustedes seleccionen, ¿no es cierto? Tenemos el conjunto B es igual a, entre corchetes, ¿sí? X, tal que X pertenece a los colores de la bandera de Colombia, ¿sí? Entonces, esta sería la forma por compresión y necesitamos determinar este conjunto por extensión. Recuerden que por extensión se deben identificar cada uno de los elementos, ¿sí?, del conjunto. En este caso, los colores de la bandera de Colombia, amarillo, azul y el color rojo. La segunda parte, ¿sí?, hallar el cardinal del conjunto. ¿Qué deben desarrollar o hacer en esta parte? El cardinal consiste en contar los elementos, ¿no? El conjunto B, ¿sí?, tiene 3 elementos. Por lo tanto, para representarlo, n minúscula, ¿sí?, cardinal de B es igual a 3. El tercer punto, identificar qué clase de conjunto es. Tiene 3 elementos, ¿sí? Cuando hallamos el cardinal ya podemos tener en cuenta que los podemos contar, por lo tanto es un conjunto finito. Bueno, esta primera parte del ejercicio, bastante sencilla, ¿sí? Si tienen alguna dificultad es importante por eso que realicen sus aportes en el foro a tiempo para que puedan resolver sus dudas, ¿sí? Tenemos otro ejemplo, ¿sí? Sea el ejercicio, el conjunto C, entre corchetes, X, ¿sí?, tal que X pertenece a los números naturales y aquí miren que hay una especificación, ¿sí? No son todos los números naturales, ¿sí? Me dice que debe estar comprendido entre 2, ¿sí?, menor que X, menor e igual que. Es importante, ¿sí?, considerar estos símbolos, menor y menor igual que, ¿sí? Ese X tiene que estar entre 2, ¿sí?, y entre 12 incluido el 12. Esa sería la forma por comprensión y nos pide determinar el conjunto por extensión. Tenemos el conjunto C, ¿sí? Bueno, tenemos que pertenece a los números naturales, ¿sí? 3, ¿sí? ¿Por qué? 2 no está contenido, miren, ¿sí? Tiene que ser en este caso entre 2 y entre 12 incluido 12, ¿sí? Bastante importante que identifiquen muy bien los símbolos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? Y el número 12, ¿no? El segundo punto, hallar el cardinal del conjunto. ¿Qué tienen aquí? Miren, C, contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 elementos, por lo tanto,
corresponde n cardinal de b es igual a 10. Si lo podemos contar, ¿sí? Y tiene un número determinado de elementos, inmediatamente ustedes pueden inferir que se trata de un conjunto finito, ¿no? Así ustedes desarrollan el primer ejercicio. Recuerden publicarlo en el foro, ejercicio 1, unidad 3, y el nombre del estudiante. Bueno, en esta parte le doy la palabra a la profe Patricia. ¿Sí? Profe Patricia, ¿me escucha, por favor? Sí, señora, le escucho muy bien. Listo, profe, muchísimas gracias. Profe Bueno, Patricia. sí, señora. No sé si sigue conectada o puede tener algunos inconvenientes de Por favor, me conexión. confirman si me están escuchando. Reviso un momentico si está conectada, de lo contrario continuaríamos hasta que la profe pueda contactarse. Bueno. Profe Mabel. Listo, permítame en un segundo, ya le confirmo entonces a la profe Mabel. De que... ya. Sí, Gracias, listo. profe Patricia, ya la escuché. Qué Tranquila, profe, pena. muchísimas gracias a usted Gracias. por toda Los su... dejo con la profe Patricia entonces. Estaré Claro que sí. pendiente entonces a sus observaciones. Gracias. Listo, sí, señora, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces continuamos. La profe... ¿Sigo compartiendo la pantalla, profe? O... Tranquila, profe, yo aquí ya la estoy compartiendo. Ok, perfecto. Listo. Entonces, bueno, muchachos, aquí entonces continuamos y ya pues en el chat los va a contestar pues todas sus inquietudes la profesora Mabel. Bueno, entonces en nuestro segundo ejercicio a ustedes se les presentan estas siguientes imágenes. El ejercicio número 2 corresponde a la representación de conjuntos. Aquí se les solicita a ustedes que den respuesta a 3 criterios o 3 ítems. El primero, darle un nombre a cada uno de los conjuntos que aparecen en el diagrama de Venn. Sombrear en el diagrama de Venn cada uno de los lados de la igualdad de acuerdo a la operación que se les presenta. Y por último, determinar y argumentar si se cumple o no la igualdad entre las operaciones. Entonces, como pueden ver acá, para la letra A, la letra B, C, D y E, a cada uno se les presenta una expresión simbólica, digámoslo así, una igualdad, y junto con ella el diagrama de Venn, en el cual pues están 3 subconjuntos, el conjunto A, B y C. Entonces, estos son los de la letra C, D, y este pues es el que corresponde para la letra E. Cada uno de ellos pues tiene una operación, entonces vamos a ver. La primera parte que nos solicitan es que le demos un nombre a este conjunto. Entonces miremos este ejemplo. Tenemos A intersección, abro paréntesis, de B unión con C. Y aquí pues tenemos nuestra representación gráfica, tenemos nuestro conjunto universal, ¿verdad? Que es el que está acá representado por este rectángulo. Y en él tenemos 3 subconjuntos, que es el subconjunto A, B y C. Después del igual tenemos otra operación, que es A intersección con B, entre paréntesis, unión, unido, abro paréntesis, A intersección de C. Y pues también tenemos nuestra representación gráfica por medio del conjunto universal y los 3 subconjuntos. Lo primero que vamos a hacer es darle un nombre a cada uno de estos conjuntos. Se les recomienda que por favor sea bajo un contexto académico. Yo aquí les he colocado este nombre. Para el conjunto universal coloqué estudiantes de la UNAD. Para el subconjunto A coloqué estudiantes de ingeniería industrial. Para el subconjunto B, estudiantes de administración en salud. Y para el subconjunto C, estudiantes de psicología.
Ustedes pues le pueden dar el nombre que deseen a cada uno de los conjuntos que pues están allí representados. Luego vamos a sombrear en este diagrama de Venn-Euler cada una de las operaciones que se nos presentan. Entonces, miremos acá. Tenemos la primera operación, que es lo que está antes del igual, ¿verdad? Que es A intersección y abro paréntesis de B unión con C. Entonces, ¿qué es lo que primero yo voy a identificar? Siempre va a ser primero lo que está entre paréntesis. En este caso, voy primero a identificar la unión de B con C, ¿sí? Lo que tengo aquí en rojo. Ya como miramos, nuestra profe nos explicó la operación de la unión, ¿verdad? B unión con C, pues son todos los elementos que están en B junto con todos los elementos que están en C. Entonces, aquí como pueden ver ustedes en esta gráfica, lo que está de color verde, son todos los elementos de B unidos con los elementos de C. Esto que está en color verde es la operación B unión con C. Ya como identifiqué esta primera parte de mi operación, ahora sí voy a pasar a ubicar, en este caso, la siguiente que sería el conjunto de A. ¿Cuál es el conjunto de A? Aquí lo represento. Todo esto es el conjunto de A. Ahora, ya aquí como tengo en color rojo B unión con C, ¿verdad? Que es todo esto que está acá. Y tengo también representado a A. ¿Cuál sería la intersección? Recuerden que este símbolo que parece como una N, ¿sí? Es la intersección, pero pues no es una N, es el símbolo de la intersección. ¿Cuál sería entonces la intersección de A con B unión C? ¿Sí? Esto que está acá en A, intersección con B unión C. Sería entonces esto que vemos acá de color verde. Esto que está sombreado de color verde es la intersección, es donde se cruza, se intercepta A, o sea, los elementos que están en A, pero que también están en B unión con C. ¿Sí? Esta gráfica final sería ese primer resultado donde se les pide acá sombrear los diagramas de Venn-Euler. Este sería el primer resultado. Aquí ya identifiqué la primera operación. Ya la sombreé con este color. Luego vamos a establecer si se cumple o no la igualdad. ¿Con qué? Con la siguiente operación. ¿Listo? Entonces, miremos, ¿cuál es la siguiente operación? Entonces nos dicen acá, después del igual encontramos, abro paréntesis, A, intersección de B, cierro paréntesis, o sea que hay una operación interna, unión, abro paréntesis, A, intersección de C y cierro paréntesis. Entonces, recuerden, lo primero que vamos a hacer es resolver lo que está entre paréntesis o identificar esas operaciones. La primera sería A intersección con B. ¿Qué sería? Esta de acá, ¿sí? Lo que está en color amarillo. Esto que está acá en color amarillo, recuerden, es la intersección del conjunto A con el conjunto B. Luego voy a identificar la intersección de A con C, ¿sí? ¿Qué sería esto que está acá en color amarillo? Esta es la intersección de A con C, es decir, los elementos donde se cruza, donde se intersecta. Aquí hay elementos que están tanto en A como en C. Y por último me dice la operación, toda la operación me dice la unión de estas dos intersecciones, ¿sí? ¿Cuál sería? Pues uno de esas dos intersecciones
Y me quedaría entonces esto aquí. Esta sería la unión, perdón, de estas dos intersecciones que acabé de identificar. ¿Sí? Ahora les pregunto en el chat, ¿son iguales estos dos resultados que obtuve? Sí, muy bien. ¿Sí? Se cumplieron con la igualdad. Aquí entonces puedo afirmar que sí se cumple con la igualdad. Si a ustedes les da diferentes áreas sombreadas, pues esto quiere decir que no se cumple con la igualdad. Entonces, muchachos, aquí les recomiendo que lo primero que vamos a hacer es resolver lo que está entre paréntesis, que son como esas operaciones pequeñas que tenemos allí, para luego sí poder resolver como tal la operación, pues, general. Miremos otro ejemplo, entonces. Tenemos este ejemplo donde digo A unión, unión B intersección C. Igual a, abro paréntesis, B unión C, cierro paréntesis, complemento, intersección de A. Miren que aquí después del igual hay varias operaciones, ¿sí? Hay una operación interna, digámoslo así, que es lo que está entre paréntesis, pero aparte de eso nos están diciendo el complemento de ello. Entonces, vamos a ver cómo nos queda este ejercicio. Nuevamente, yo aquí le di los mismos nombres, ¿sí? Al conjunto universal, estudiantes de la UNAD, al conjunto A, estudiantes de Ingeniería Industrial, conjunto B, estudiantes de Administración en Salud y conjunto C, estudiantes de Psicología. Ahora miremos entonces nuestra primera operación. Es A unión, abro paréntesis, B intersección de C. Entonces, lo primero que voy a identificar es lo que está entre paréntesis, que es B intersección de C. ¿Y cuál es la intersección? Pues recuerden que es donde se cruzan estos dos conjuntos. Entonces miremos acá, perdón, en esta primera imagen vemos al conjunto B, al conjunto C. ¿Cuál sería su intersección? Pues esto que está aquí como de color blanco. Esta sería la primera parte de mi operación. Luego me dice el conjunto A, entonces, bueno, voy a ubicarme en el conjunto A y es el que tengo acá de color verde. ¿Listo? Luego me dice, A unido con esta intersección, A unión, abro paréntesis, B intersección de C. Es decir, el conjunto de A unido con la intersección y es lo que vemos acá en la última imagen, lo que está de color verde. ¿Sí? Esto es mi resultado final. Es la unión de A con la intersección de B con C. Ahora miremos la siguiente operación, que es la que aparece después del igual. Me dice B unión con C, complemento, intersección con A. Entonces, primero voy a identificar la B unión con C. Recuerden, B unión son todos los elementos, la unión, todos los elementos que están tanto en B y que también están en C. Como pueden ver ustedes en la primera imagen, que está coloreado como un tono naranja o rosa, todo el conjunto de B y todo el conjunto de C. Esta es B unión con C. Luego me dice el ejercicio de esta unión, ¿cuál sería el complemento? ¿Sí? Porque me está diciendo B unión con C, complemento, ¿sí? Esta C que encontramos aquí como elevada significa el complemento. ¿Qué es el complemento, muchachos? Eso ya nos lo explicó la profe Mabel. Entonces, el complemento, si yo estoy diciendo aquí complemento de esta unión, pues son todos los elementos que estén por fuera de esta unión, ¿sí? Es lo que me complementa a mí esta operación o lo que esté aquí de lo que yo me esté refiriendo. Entonces,
¿Cuál sería el complemento? ¿Qué es lo que está por fuera de esta unión? ¿Cuál sería? Sería entonces A. A sería lo que vemos acá, ¿sí? Esta parte de acá, donde vemos la segunda imagen, esto que vemos aquí como en colorcito rosa, todo lo que esté por fuera, y esta partecita aquí como lila, que vemos, eso es todo lo que está por fuera de B unión con C, ¿sí? Todo lo que esté por fuera de esta unión es mi complemento. Luego me dice, este complemento intersectado con A. Pues, ¿qué es lo que está por fuera del complemento? Pues lo que les dije, esta partecita morada. ¿Y en dónde se intersecta con A? Pues ahí mismo, ¿sí? Entonces, es lo que está acá en color naranja. Ahí mismo se intersecta. Ese sería mi resultado final. Ahora, revisamos los dos resultados y vemos que no se cumple la igualdad. En ambas operaciones no son iguales. Entonces, aquí pues vamos a decir no se cumple la igualdad y pues justificamos nuestra respuesta. Recuerden que este ejercicio lo debemos presentar en el foro con el nombre ejercicio 2, unidad 3, guión bajo y el nombre del estudiante. Entonces, bueno, miremos, perdón, el ejercicio número 3, operaciones entre conjuntos. Samuel, ¿puede escribirme, por favor? En 1. Ok. Listo, Samuel. Si yo, por ejemplo, aquí en el conjunto universal existiera algún número, ¿sí? Y, por ejemplo, estoy diciendo, me voy a volver acá. Por ejemplo, aquí en el conjunto universal existiera algún número y estoy hablando del complemento de B unión con C. El complemento, recuerde que es todo lo que esté por fuera de lo que yo estoy hablando aquí, en este caso, B unión con C. ¿Qué está por fuera? A, ¿sí? Y si tuviera de pronto un número por fuera de A, digamos por acá en el conjunto universal, ese también sería complemento. Eso también lo tendría que incluir, ¿sí? O sea, lo debo tener en cuenta. Aquí, pues, no tengo nada en el conjunto universal, entonces, por eso estoy, pues, ese complemento, ¿sí? Pero acá en el resultado me está diciendo esto que está acá por fuera intersectado con A. ¿Y en dónde se intersecta esto con A? Pues solamente aquí lo que está de color naranja. No el conjunto universal por fuera, porque esto por fuera no se me está intersectando con A, solamente lo que está acá en color naranja. ¿Listo? Ahora miremos entonces el ejercicio número 3, que son operaciones entre conjuntos. Aquí nuevamente se les pide, primero, definir los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn y luego, con los datos que se les presenta a cada uno de ustedes, dar respuesta a las siguientes operaciones. Es muy similar al anterior ejercicio, pero este pues ya va con numeritos, con valores. Entonces, estos son algunos de los ejercicios que a ustedes se les presenta. La letra A, pues, tiene unos valores, la letra B también. Revisemos que, por ejemplo, acá, miren la diferencia. La letra B tiene el conjunto A, B y C, y por fuera de ellos tiene un elemento, tiene un valor. O sea, acá en el conjunto universal tiene el número 2. ¿Sí? Entonces, aquí pues para la persona que tenga la letra B, pues debe tener presente al momento de hacer la operación, por ejemplo, aquí en la primera parte cuando le dice complemento, pues tener en cuenta también este numerito y no dejarlo por allí, por fuera. Este es para el conjunto C. Entonces, miremos este ejemplo.
tenemos nuestro conjunto universal. Dentro de él tenemos el subconjunto A, B y C. Para el subconjunto A lo tenemos conformado por los elementos 10, 5, 7 y 3. Para el subconjunto B tenemos los elementos 5, 8, 3 y 4. Y para el subconjunto C tenemos los elementos 7, 3, 4 y 6. Lo primero que vamos a definir es darle un nombre. Ustedes, si desean, no hay ningún problema, le pueden dar los mismos nombres que le dieron para el ejercicio anterior. Luego vamos a ver, bueno, estas operaciones. Tenemos la primera operación, que es A unión con B. La segunda operación es A unión con C, diferencia de C intersección con A. Recuerden que este símbolo, este rayita, no es que yo esté restando, es diferencia, que es una operación entre conjuntos. La tercera operación que tenemos es B unión con C, complemento. Y por último, B, diferencia de A unión con C. Entonces, miremos nuestra primera operación, que es A unión con B. ¿Qué me dice la operación de unión? Pues que son todos los elementos que están tanto en A como en B. Entonces, permítame un segundo, Alejandra. Ya llego a una operación donde tiene elevado a la C y ahí se puede guiar también. Entonces tenemos acá el conjunto A, 10, 5, 7 y 3. El conjunto B, 5, 8, 3 y 4. La operación me está diciendo A unión con B. Entonces, por eso yo tengo en color amarillo todos los elementos de A y todos los elementos de B. ¿Cómo me quedaría la respuesta? Pues 10 más 5 más 8 más 7 más 3 más 4 igual a 37. ¿37 qué? 37 estudiantes de la UNAD que estudian Ingeniería Industrial y Administración en Salud. Recuerden, el conjunto A son estudiantes de Ingeniería Industrial y B, el conjunto a estudiantes de Administración en Salud. No es solamente que ustedes coloquen 37, el valor, pero 37, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Listo? Entonces, ¿qué significa el conjunto A y qué significa el conjunto B o el conjunto C? Dependiendo de la operación que ustedes tengan. Miremos la siguiente operación. Tenemos A unión con C, diferencia, C intersección con A. Entonces, ¿qué es A unión con C? Pues son todos los elementos que están en A y todos los elementos que también están en C, que a la vez están en C. Sería el 10, el 5, el 7, el 3, el 6 y el 4, ¿cierto? Esa sería esa primera parte de la operación. Luego voy a identificar C intersección con A. ¿Y qué es la intersección? Pues son aquellos elementos que están en ambos conjuntos a la vez. ¿Y cuál es? Me ubico. ¿Dónde está el conjunto A? ¿Dónde está el conjunto B? ¿Y cuál es su intersección? Ah, pues la intersección es el 7 y el 3. Luego me dice la operación A unión con C, es decir, todos los elementos de A, todos los elementos de C, diferencia de C intersección con A. ¿Y qué es la diferencia? Pues son los elementos que están A unión con C, pero que no debo tener en cuenta a la intersección de C con A. ¿Sí? Cuando ustedes encuentren este símbolo de diferencia, quiere decir todo lo que está antes del símbolo de la diferencia, eso, pero no incluyo todo lo que esté después
de este símbolo de la diferencia. ¿Y qué está después de este símbolo de la diferencia? C intersección con A. Esto no lo incluyo, no lo tengo en cuenta. Por eso estoy colocando aquí. ¿Es igual que una resta? No, no es una resta, porque yo aquí no estoy restando, no estoy diciendo 10 más 5 más 7 más 3 más 6 más 4 menos 7 más 3 menos 7 menos 3. No, no estoy restando. Por eso les digo que no tomemos este signo como resta, ¿sí? Este signo lo que me dice es lo que está antes del signo. De ello, no incluyo lo que está después del signo, no lo debo tener en cuenta, ¿sí? En este caso sería el 10, el 5, el 6 y el 4. No estoy incluyendo la intersección de estos dos. En total me daría 25, ¿25 qué? 25 estudiantes que estudian ingeniería industrial, que es el conjunto A, y psicología, que es el conjunto B, sin incluir, debo hacer la aclaración, sin incluir los estudiantes que estudian estos dos programas a la vez. Ahora miremos entonces un ejemplo con complemento. Me dice B unión C complemento. Lo primero que voy a identificar entonces es B unión con C, ¿sí? Para luego saber pues de quién estoy hablando, pues a quién debo aplicarle la operación de complemento. Entonces, ¿cuál es B unión con C? Pues serían todos los elementos que están en B junto con todos los elementos que están en C. En este caso sería el 5, el 8, el 3, el 4, el 7 y el 6. Luego me dice complemento. ¿De quién es el complemento? Pues de esta unión, de esto que está acá entre paréntesis. ¿Y qué es el complemento? Recuerden que es todo lo que está por fuera, en este caso todo lo que está por fuera de B unión con C. ¿Y qué está por fuera? Pues esta parte de A y aquí todo el conjunto, todo lo que está sombreado del conjunto universal. ¿Qué valores tengo allí? Pues solamente el 10. Si tuviera, por ejemplo, acá por fuera del conjunto universal un 3, pues sería 10 más 3. En total, 3 estudiantes de la UNAD que estudian ingeniería industrial y 10 estudiantes, perdón, que estudian ingeniería industrial y 3 estudiantes que no estudian ningún programa o que no estudian ninguno de estos programas. Me dice Edison, A intersección de C, intersección de B, intersección con C. Pero sería para operación entre conjuntos, Edison. Ok. ¿Por qué 3? Claudia, porque me inventé acá un 3. Perdón. Sí, o sea, si digamos, por ejemplo, acá por fuera del conjunto universal, o sea, por fuera de estos 3 subconjuntos, yo tuviera un 3, ¿sí? Que en este caso no lo tengo, pero si yo me lo inventara y lo colocara por acá, también lo debo tener en cuenta en esta operación de complemento, porque hace parte del complemento, ¿sí? Es un caso hipotético. Muy bien, sí, señora. Aquí se me ocurrió inventarme ese 3, qué pena. Los confundí. Bueno, miremos otra operación. Tenemos entonces B, diferencia simétrica de A unión con C. Entonces, primero yo voy a identificar la unión, A unión con C. Son todos los elementos que están en A junto con todos los elementos que están en C. 10, 5, 7, 3, 6 y 4. Luego me dice el ejercicio, B diferencia de esta unión, es decir, los elementos que están en B, pero no tengo en cuenta los elementos que estén en esta unión.
en la unión de A con C. Si ustedes miran acá el conjunto de B, él está conformado por el 5, el 8, el 3 y el 4. Pero yo no estoy tocando ni el 5, ni el 3, ni el 8. ¿Por qué? Porque estos tres elementos hacen parte de A unión con C. Y aquí la operación me está diciendo B diferencia, es decir, lo que esté en B, pero no incluya a los elementos que estén en esta unión. Por eso solamente sería como resultado final el 8. 8 estudiantes de la UNAD estudian Administración en Salud sin incluir los estudiantes que estudian Ingeniería Industrial y Psicología. ¿Listo? Miremos entonces por acá en el chat cómo se crean esos diagramas y se sombrean por Paint. Se pueden crear y pues en el foro creo que también se les está compartiendo un videito donde se explica pues por Paint cómo se pueden graficar. Recuerden que no tenemos asistencia, las webconferencias no tienen asistencia, muchachos, solamente los B-Learning. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos con el último ejercicio. Tranquilo, Diego. Vamos con el último ejercicio. Luego pasamos a dudas y a explicación del tema de la sustentación. Entonces, el cuarto ejercicio ya es la aplicación de la teoría de conjuntos. A ustedes se les presenta un problema, un enunciado y pues una información ya precisa. Miremos entonces este ejemplo. Tenemos en una encuesta del Ministerio de Salud referente a los medicamentos de venta libre para el dolor, analgésicos no esteroides, se revelaron los siguientes datos acerca del consumo de acetaminofén, ibuprofeno y naproxeno con la siguiente información. Aquí yo ya puedo identificar que me están hablando de tres subconjuntos, ¿verdad? Acetaminofén, ibuprofeno y naproxeno. Me dice, 90 personas consumen únicamente, ojo con estas palabritas que encontramos acá en nuestros enunciados. Me dice, únicamente acetaminofén. 120 personas consumían acetaminofén, pero no ibuprofeno. 210 personas consumían acetaminofén e ibuprofeno. 65 personas solamente consumen naproxeno. 150 personas consumen los tres medicamentos. 260 consumen naproxeno, 270 personas consumen ibuprofeno y 50 personas no consumían ningún analgésico. Entonces, aquí yo quiero resaltar, muchachos, debemos tener en cuenta cómo está planteado nuestro ejercicio. Si ustedes ven, hay unas palabritas que son muy importantes y debemos tener en cuenta como son únicamente, solamente, ¿sí? Porque ellas son las que me dan a mí como esa indicación o ese parámetro para poder ubicar correctamente la información. Entonces, cuando me dicen solamente, es decir, solo ese conjunto. ¿Listo? Entonces, ya vamos para allá. Vamos entonces bueno, entonces, luego nos dicen, al finalizar el periodo académico, ¿qué pasó? Ay, Dios mío, ¿qué me pasó? Bueno, este es uno de los ejemplos. Entonces, les dicen, da respuesta a las preguntas planteadas. ¿Listo? Aquí, entonces, miremos este ejemplo. No vamos a responder el de la guía, ¿no?
Vamos a mirar este ejemplo. Dice, al finalizar el periodo académico se hizo una encuesta con 120 estudiantes de quinto semestre del programa de administración de empresas sobre las materias que más perdieron y ellas son las siguientes: comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. Y el resultado es el siguiente. Me dice, 8 estudiantes perdieron las 3 materias. 20 perdieron comercio internacional y administración financiera. Ajá, por aquí ya hay una intersección, muy bien. 170 estudiantes perdieron administración financiera y economía solidaria. 24 estudiantes perdieron comercio internacional y economía solidaria, perdón. 50 estudiantes en total. Ojo, aquí no me está diciendo 50 estudiantes solamente perdieron, no, me está diciendo en total. Por eso yo les decía, ojo cómo están presentados los enunciados. Si ustedes miran, acá, no me quiere pasar eso. Acá, por ejemplo, en este enunciado, por aquí me dice 65 personas consumen solamente, ¿sí? O únicamente. Entonces, cuando a ustedes les aparezca aquí esto es solamente o únicamente, eso es lo que ustedes van a colocar, pues, por fuera como de esas intersecciones. Ya les aclaro de pronto un poquito más esa parte. Aquí, entonces, me sigue diciendo el enunciado. 50 estudiantes en total perdieron economía solidaria. Luego me dice, de acuerdo a lo anterior, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? ¿Cuántos estudiantes, perdieron solamente economía solidaria? ¿Cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, pues, a reemplazar estos valores que nos dan o el nombre de estos conjuntos y pues los vamos ya a reemplazar con su simbología, a darles el nombre del conjunto o la letra del conjunto correspondiente. Entonces, para el conjunto universal, pues es equivalente a los estudiantes de quinto semestre de administración de empresas. Para el conjunto comercio internacional, pues lo vamos a colocar o lo vamos a ubicar con la letra A. Para el conjunto administración financiera, pues lo vamos a representar con la letra B. Y para el conjunto economía solidaria, con la letra C. ¿Listo? Luego vamos a convertir estas operaciones que nos están dando entre conjuntos, pues ya este enunciado lo vamos a convertir a la operación entre conjuntos. Esta diapositiva, Efraín. Sí, es esa diapositiva, Efraín. La anterior, ok. Es que la anterior es un ejemplo. ¿Esta? Listo. ¿Sí? Efraín. Listo. De aquí, ¿qué desea de esta diapositiva? Listo. ¿Puedo avanzar, Efraín? Bueno. Vamos a continuar. Entonces, vamos acá. Listo, gracias. Tenemos estos enunciados y los vamos a convertir ya de una manera simbólica con la operación entre conjuntos. Entonces, miremos la primera. Me dice, 8 estudiantes perdieron las 3 materias. Es decir, el número 8 está en la intersección de todos 3.
de todos tres conjuntos. ¿Por qué? Porque pues aquí el enunciado me está diciendo que estos 8 estudiantes perdieron las tres materias: Administración Financiera, Comercio Internacional y Economía Solidaria. Luego me dice, 20 perdieron Comercio Internacional y Administración Financiera. Es decir, A intersección con B es igual a 20, ¿sí? Porque me está diciendo 20 perdieron tanto Comercio Internacional como Administración Financiera. Luego me dice, 17 estudiantes perdieron Administración Financiera y Economía Solidaria. Es decir, B intersección de C igual a 17. 24 estudiantes perdieron Comercio Internacional y Economía Solidaria. A intersección con C igual a 24. Luego me dice, 50 estudiantes en total perdieron Comercio Internacional. Es decir, el conjunto A es igual a 50. 67 estudiantes perdieron en total Administración Financiera. El conjunto B es igual a 67. Y 50 estudiantes en total perdieron Economía Solidaria. El conjunto C es igual a 50. Ahora voy a empezar a ubicar esa información en el diagrama de B. Aquí debo tener también en cuenta pues algunos aspectos. Lo primero que voy a ubicar siempre, siempre, siempre va a ser la intersección de todos los tres conjuntos. ¿Y cuál es la intersección? Entonces, A intersección con B, intersección con C, igual a 8. ¿Sí? Esto es lo que primero yo voy a ubicar. ¿Y dónde lo voy a colocar? Pues acá, que en esta parte es donde se intersectan los tres conjuntos. No va a ser acá arriba, no va a ser acá al lado, por acá no. Es acá en el centro, que es donde se intersectan los tres. 8 estudiantes perdieron las tres materias, ¿sí? Por eso coloco aquí el 8. Luego me voy con la siguiente operación, que es A intersección con B. Entonces me ubico A, me ubico con B. ¿Y cuál sería acá entonces esta parte? Miremos que acá me dice A intersección con B igual a 20. Yo aquí, esta es mi intersección, si hago de cuenta que C no existe, por ejemplo, y coloco en esta intersección, aquí no voy a colocar 20, muchachos. ¿Por qué no los voy a colocar? Porque si ustedes miran acá, en la anterior operación, que me decía A intersección con B, intersección con C, 8. De estos 20, yo ya tengo aquí 8 estudiantes ubicados. No puedo colocar acá 20 porque estoy alterando entonces la información. Exacto, se restan 20 menos 8 que ya tengo acá. ¿Cuánto me faltan? 12. Ah, esos 12 son los que coloco acá en esta parte de arriba, ¿sí? Si yo sumo 12 con 8, me va a dar 20, que son lo correspondiente a la intersección. Si ustedes ven aquí, yo no estoy alterando los valores. Sigo teniendo 20 estudiantes. Luego me dice B intersección con C. ¿Dónde está B? Ah, B es el conjunto azul. ¿Dónde está C? C es el conjunto verde. Y me dice 17. Deben haber en esta intersección. Pero no voy a colocar los 17 aquí. ¿Por qué? Porque pasa que de esos 17, 8 ya los tengo ubicados. Entonces, 17 menos 8, 9. Por eso coloco estos 9 acá. ¿Sí? Luego me dice A intersección con C igual a 24. Ubico el conjunto A, que es el de color naranja, el conjunto C, que es de color verde, y me dice el ejercicio que son 24. De esos 24, yo ya tengo 8. Entonces, 24 menos 8, 16.
Por eso coloqué aquí en intersección de A con C, 16. Luego me dice A es igual a 50. ¿Se acuerdan que por acá atrás me decía que 50 en total? ¿Se acuerdan que anteriormente me decía 50 estudiantes en total estudiaron, o perdieron comercio internacional? Aquí yo no voy a colocar 50. Espérame un segundito, Andrea, yo ya aquí termino de aclarar esto y ya le contesto la pregunta, ¿vale? Si aquí me dice el ejercicio en total 50, yo no voy a poner aquí en vez del 14, 50, porque es que me está diciendo en total, o sea, todo el conjunto de A me tiene que dar 50, no es solamente A. ¿Listo? Ojo que aquí les estoy dando una aclaración. Cuando me dice a mí solamente perdieron comercio internacional, aquí sí voy a colocar entonces, donde está el 14, voy a colocar 50, porque el ejercicio me está diciendo solamente, pero como aquí en mi ejercicio me está diciendo en total, entonces yo voy a mirar, bueno, ya tengo a 8 acá, más 12, tengo 20, ¿cierto? Más 16, tengo 36 estudiantes que perdieron comercio internacional. ¿Cuánto me falta para llegar a estos 50 que son en total? 14. Por eso es que aquí estoy colocando 14. ¿Listo? Ahora paso a la pregunta de... permítame, yo retrocedo. Profesora, si el 8 para mí es 65, sí, y el 16 no lo tengo, pero esa intersección me tiene que dar 45, ¿cómo se resuelve, por favor? Depende cómo esté planteado el ejercicio, ¿sí? Si aquí la intersección le dice que es 65, bueno, entonces 65 están en esos tres conjuntos. En esta intersección dice, me tiene que dar 45. Por ejemplo, si le dice 45 niños, porque no sé pues de qué letra me está hablando. Si me dice 45 niños solamente estudian comercio internacional y economía solidaria, ¿sí? O sea, solamente A y C. Entonces, ese 45 lo coloco acá en vez del 16, porque me está diciendo el ejercicio solamente A intersección con C. ¿Sí? No sé si de pronto me hice entender. Deben... cada uno de los procedimientos... Es que, Andrea, no sé cómo esté planteado. Si quiere, de pronto escríbame en el chat cómo está planteado el ejercicio como tal allí para poderle dar como una aclaración, porque en este momento no sé de todas las letras a cuál se refiera, ¿sí? Cada uno es necesario, profesora, para cada uno de los procedimientos es necesario hacer un diagrama de Venn. No, si ustedes ven, en este mismo diagrama de Venn yo estoy ubicando toda la información. Entonces no tienen que hacer para cada operación un diagrama de Venn. Listo. Mónica, entonces esperemos, yo termino todo esto y ya pasamos a las dudas, ¿vale? Para poder finalizar y no quedarnos allí. Porque pues ya lo escribieron. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente. Me dice B igual a 67. Recuerden que acá, yo me voy a retroceder un poquito.
Recuerden que acá me decía 67 estudiantes en total, ¿sí? O sea, en total en el conjunto B debe haber 67. Por eso acá, en el conjunto B, pues, yo no voy a colocar, en vez del 38, no voy a colocar 67, porque no me va a dar entonces en total 67, sino que me va a dar un número más alto, ¿sí? Si yo ya tengo en el conjunto B 8 estudiantes ubicados acá, 12 y 9, ¿cuánto me daría esto, por favor? ¿Sí? 8 más 12, 20, más 9, 29. ¿Cuánto me faltaría para llegar a los 67 que me piden total? 38. ¿Listo? Y bueno, luego me dice, para el conjunto C, en total 50. Si yo ya tengo ubicado 8 en esta intersección de los 3, 16 y 9, para llegar a los 50, para llegar al total me faltarían 17, que es lo que ubico acá, afuera. Y por último me dice, el conjunto universal es igual a 120. O sea, esa fue toda la población que encuestaron, 120 estudiantes. Entonces, yo ubico, empiezo a contar 8 más 12 más 14 más 16 más 38 más 9 más 17 y esto casualmente me da 114, no me da 120. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay unos estudiantes que están por fuera de estos 3 conjuntos y es el que yo ubico acá como el 6, ¿sí? Estos 6 estudiantes no perdieron nada, exacto, no perdieron nada. Por eso los coloco acá afuera en el conjunto universal. Luego de que yo ya tengo ubicada toda esta información, ahora sí, empiezo a contestar mis preguntas. ¿Sí? Ya tengo acá. Entonces, me dicen la primera pregunta. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? Por eso aquí yo les decía, tengamos en cuenta cuando nos dicen solamente, únicamente, una sola materia. Pues yo podría decir, no, pues una sola materia fueron 50, fueron 67, fueron, no. No, porque una sola materia serían estos 14 de acá, estos 38 y estos 17. Los demás no, porque perdieron 2 y hubieron 8 que perdieron las 3. Una sola materia fueron entonces los 14, los 38 y los 17. ¿Sí? Aquí pues se presenta esto de una manera, pues aquí con todas las operaciones. Entonces A menos B unión con C más B diferencia de A unión con C más C diferencia de A unión con B igual a 69. Lo pueden presentar ustedes así o simplemente pueden escribir 14 más 38 más 17. ¿Sí? Esos fueron los estudiantes que perdieron una sola materia. Luego me dice, ¿cuántos no perdieron ninguna materia? Pues ¿cuántos quedaron por fuera en mi conjunto universal? Pues 6. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Y por último me dice, ¿cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? ¿Cuántos son solamente economía solidaria? Serían los 17, que es los que están acá por fuera. Y la última pregunta me dice, ¿cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez? O sea, al mismo tiempo. ¿Cuántos son? Pues los que están acá en la intersección entre A con B, que serían estos 12 y estos 8. En total, pues fueron 20. ¿Listo? Este sería, pues, la finalización del cuarto ejercicio.
Recuerden que pues este ejercicio lo deben escribir ejercicio 4, guión bajo, unidad 3, guión bajo, nombre del estudiante y publicarlo en el foro. Cuando ustedes hagan entrega del trabajo final, recuerden que este lo pueden enviar tanto como documento de Word como documento de PDF y con el nombre 200-611, que es el código del curso, guión bajo, el número de grupo, guión bajo, tarea 3 y su nombre. ¿Qué debe tener este documento? Una portada, una introducción al trabajo que van a entregar, unos objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios, conclusiones del trabajo final y pues tener en cuenta las referencias bibliográficas. Y eso sería por el momento. Voy a pasar entonces a mirar el ejercicio que me dicen que tienen duda. Y luego pasamos a explicar un poquito lo de acerca de la sustentación. ¿Es este mismo el que me escriben acá? Miremos entonces este. Me dice, en una agencia de viajes se realizó una encuesta a 600 posibles clientes sobre los sitios de preferencia para ir de vacaciones, clima cálido, playa, clima frío y sitios de turismo religioso. Aquí ya encuentro los 3 subconjuntos. Me dice, 125 clientes prefieren solo, ojo con esta palabrita, solo sitios de clima cálido. O sea, no me están diciendo cálido y, no, solo clima cálido. 65 clientes les gustan las 3 posibilidades, o sea que ese 65 estaría en la intersección de los 3. 75 clientes prefieren solo sitios de clima cálido y frío. Ojo acá. 75 clientes prefieren solo sitios de clima cálido y frío. Entonces, permítanme, yo paso. Supongamos, miremos acá esta última imagen, ¿sí? Si me está diciendo, supongamos que A es clima cálido y B es frío, ¿sí? Me está diciendo solo prefieren cálido y frío, o sea, solo en esta intersección de los dos, pero sin tocar la intersección de los 3. Es decir, acá en el 8 yo colocaría el 65, que es donde está la intersección de los 3. El 75 acá en vez del 16, porque me está diciendo solo cálido y frío. ¿Sí? Solo. Si me dijera 75 clientes prefieren clima cálido y frío, ya es diferente. Ya coloqué 65, entonces no serían 75, sino 10. Pero es que me está diciendo solo. ¿Listo, muchachos? Luego me dicen 45 clientes prefieren solo sitios cálidos y de turismo. Entonces, supongamos que A es cálido, B es turismo. Entonces, acá en vez del 12 colocaría el 45, porque me está diciendo solo cálido y turismo. O sea, no incluyo los que están acá en esta intersección de los 3. Esa era como la duda más o menos que tenían, muchachos. Sí, listo, vale. Vale, con gusto. Sí, muchachos, tienen que leer. Esas son como las cascaritas que nos dejan por allí. Entonces, sí leerlas. Bueno, muchachos, algo que sí les queremos resaltar. Voy a dejar de compartir mi presentación. Voy a compartir la pantalla. Muchachos, muy importante, estamos desarrollando la tarea 3, muy importante que ustedes por favor agenden el espacio de la sustentación. No veo el chat. Entonces, acá en el foro, yo les voy a mostrar mi foro, yo no soy la tutora de ustedes, pero ahí deben estar pues igual los foros, los de sus tutores. Permítanme, yo ingreso porque
Invitarlos a que por favor envíen sus aportes al foro. Recuerden que hasta el 27 de junio nosotros estamos revisando, estamos haciendo realimentación de los aportes y después iniciamos ya con sustentaciones. ¿Qué es la sustentación? No le tengan miedo a eso, muchachos, que es un espacio muy cortico y muy sencillo. Aquí ustedes van a ingresar al foro de ustedes y van a encontrar un enlace. En el caso mío, un enlace, ¿dónde está el enlace? Este enlace, ¿sí? A usted les debe aparecer con el nombre de su tutor, ¿sí? Y ustedes le dan clic a ese enlace y él automáticamente los va a pasar a la página que es donde ustedes hacen la reserva. Aquí pues, aquí pues va a ser muy similar a la de ustedes. Ustedes escogen acá el servicio que es sustentación, les debe aparecer el nombre de su tutor, en este caso pues yo aparezco así para mis estudiantes, y aquí ustedes recuerden dentro de la fecha, a partir del 28 de junio, aquí les va a aparecer el horario que tiene su tutor para recibir las sustentaciones. Ustedes escogen de este horario del que les aparezca allí, por ejemplo, 2:40, y aquí ustedes diligencian los datos. Ahí ya hacen su reserva, ¿sí? No se preocupen que al tutor les llega el mensaje de confirmación. Miren, por ejemplo, a mí ya me ha llegado aquí, tengo una cita programada con esta estudiante, aquí también, entonces al tutor les llega el mensaje. Por favor, hacer ese proceso desde ya, no esperen hasta el 28 de julio para empezar a hacer la reserva, porque de aquí a allá de pronto ya no hay espacio. La sustentación se debe agendar luego la realimentación. Muchachos, si nosotros de pronto no alcanzamos a hacer realimentación de los foros, no quiere decir que ustedes no deban agendarse. No, agéndense. De pronto el tutor no tuvo tiempo ese día, pero él al siguiente día les va a hacer su respectiva revisión del aporte. ¿Listo? Entonces, muchachos, eso es todo por hoy. No sé de pronto qué otras dudas tengan, y si no, pues sería para finalizar el encuentro. Sí, el Sky, recuerden que esto es por Sky, entonces allí mismo en el foro, su tutor pues les debe dejar la cuenta de Sky, el enlace de Sky para que ustedes pues lo contacten y ese día hagan la sustentación. Es solamente 10 minutos, el tutor les indica qué ejercicio. Mire, yo por ejemplo aquí les he dejado a mis estudiantes tanto mi usuario como mi link de Sky y asimismo les debe aparecer a ustedes en sus foros con pues, la información de su tutor. Listo. Muchísimas gracias a ustedes por asistir entonces. Daríamos por finalizado. Recuerden también contactar a sus tutores por los diferentes medios sincrónicos y asincrónicos, asistir a los CIPAS que se están realizando. Profe, entonces yo creería que ya podríamos detener la grabación y cerrar la sesión, cerrar el encuentro. Bueno, profe Patricia, muchas gracias. Muchas usted, gracias, profe, gracias. estudiantes, por asistir a estos encuentros, ¿sí? Que facilitan pues que ustedes puedan resolver, primero que todo ampliar la temática y resolver algunas dudas. Y como les dice la profe, participen, aún tienen tiempo para aprovechar los CIPAS, los B-Learning, ¿sí? Pregúntenle a sus tutores si no tienen la información, cuáles son las fechas, ¿sí? Si algunos no se han inscrito todavía. Muchas gracias a todos y recuerden dejar sus dudas en el Sky, en mensajería interna, el correo institucional, ¿sí? Hay muchos medios que ustedes pueden utilizar para esto. Muchas gracias, profe Patricia, muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Muchísimas gracias. Una feliz noche para todos también.